Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy, 17 de junio, les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Para las personas que se conectan por primera vez aquí a nuestras cápsulas semanales de Fraude al Desnudo, me encantan todos los temas relacionados con los delitos financieros o delitos económicos y me desempeño en labores de prevención, detección e investigación de estos delitos, especialmente fraude, lavado de dinero, abuso, tráfico de personas y todo pues lo que tenga que ver con buscar la plata que los perpetradores siempre quieren esconder. Para hoy vamos a terminar la saga del Triángulo del Fraude, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hablar de las nuevas teorías que se vienen presentando, que le añaden un poquito más como de calor a ese Triángulo del Fraude. Y bueno, y les haré la introducción de lo que vamos a hablar esta semana y la semana entrante. Bueno, igualmente estamos hablando desde mi página personal y la página de Auditool y vamos a postear el video en YouTube para las personas que no tienen acceso a Facebook. Por favor, compartan la información. Esta información no sabe todo lo que puede hacer por una persona que no tiene acceso a los cursos, que no tiene acceso a entrenamiento. Incluso mucha de esta información va para personas que no saben algo de estos temas y que apenas están aprendiendo o que posiblemente en este momento pueden ser víctimas de cualquier tipo de fraude, de cualquier tipo de lavado de dinero. Acuérdense que son como 66 tipologías de delitos precedentes a nivel global y uno que va a saber que alguien esté por ahí enredado en estas cosas. Entonces, habíamos hablado que dentro del Triángulo del Fraude, la saga que ya llevamos 3 días, este es el cuarto y el último, habíamos hablado que Donald Cressy en los años 50 y algo, los años 60, creó una teoría acerca de por qué la gente roba en las compañías, comete fraude y abuso. Él era un criminalista nacido acá en Estados Unidos y se dedicó a estudiar el comportamiento de las personas con respecto al fraude y al abuso organizacional. Entonces, él dijo, mire, cuando las personas tienen una necesidad y en la empresa hay una oportunidad, ok, generalmente estas personas se justifican el fraude y no se ven a ellas mismas como un perpetrador o un criminal. Y por eso es tan importante entender cómo piensa un perpetrador, porque ellos no creen que son criminales. Ellos no se ven a sí mismos como perpetradores. Ellos siempre van a justificar el fraude, el abuso, sea porque o les pagan muy poco, porque no se sienten valorados, porque no son felices en las compañías donde trabajan, porque sus jefes no son los mejores jefes, porque no lo tienen en cuenta. Van a haber un montón de explicaciones para decir que porque hicieron lo que hicieron, pero jamás cometieron fraude. Y es muy particular cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellos, porque ellos dicen, yo no cometí fraude, eso era un autopréstamo. O es que yo tenía una necesidad y eso fue lo primero. Yo no voy a dejar morir a mi mamá, eso era lo primero que yo encontré. Entonces, ese tema de la justificación, el primer vértice del que hablamos es cómo el perpetrador se ve a sí mismo como un ser humano que necesitó el dinero o que en cierto momento no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo en la compañía o no estaba satisfecho con el trato que le daban en la empresa, entonces por ello esa persona tomó el dinero, pero nunca se va a ver como un perpetrador. También a la semana siguiente tuvimos la oportunidad de hablar de las oportunidades. Las oportunidades se dan por dos vías, sea porque la empresa tiene controles muy laxos o quizás no tiene ni controles. Y, o la compañía posiblemente tiene controles que llevan muchos años y nunca han sido testeados y la compañía viene cambiando y no están haciendo algo diferente para cambiar esos controles. Entonces, hay otros perpetradores que buscan las oportunidades, que targuean a las empresas que tienen controles muy flexibles, controles muy laxos o carentes de control,
Y llegan a esas compañías porque saben que ahí no hay control, que es muy fácil robar, que es muy fácil cometer fraude. Entonces, las oportunidades van de dos vías, o porque la compañía las crea, o porque el perpetrador todo el tiempo está testeando dónde anular los controles. Y a la semana siguiente, o sea, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la necesidad. Y cómo el perpetrador, porque tenía una necesidad o tiene una necesidad o una presión, esa persona decide cometer fraude. Generalmente las personas que cometen fraude viven como más allá de sus capacidades económicas. Nosotros llamamos esto en inglés behind the means. ¿Qué quiere decir? Que se ganan, vamos a pensar, $5,000 al mes, pero tienen un estilo de vida donde necesitan $8,000. Entonces, todo el tiempo están jineteando, todo el tiempo están prestando dinero, tienen unas presiones económicas enormes que generalmente ellos tratan de ocultar para poderlo solucionar por ellos mismos. Ellos generalmente tratan de camuflar esa situación para que no se vea como algo que están haciendo mal hecho. Entonces, por eso esas personas que tienen acceso a los recursos de la compañía y tienen este tipo de presiones son las primeras banderas rojas. Por ejemplo, otra presión es cuando una persona tiene un familiar con una enfermedad catastrófica y generalmente los planes de salud no tienen cubrimiento total de ese tratamiento médico. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a buscar recursos extra. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es ayudarle a esa persona directamente a que tenga esos recursos extras para que la persona no se vea tentada a usar los recursos de la compañía. Mira qué tan interesante son estos análisis del triángulo del fraude. Y vuelvo e insisto, lo dije también la semana pasada, y es, a mí me preguntan mucho que cuáles son las oportunidades de mejora que uno puede tener o implementar o encontrar en una compañía. Y analizando el triángulo del fraude, una de estas particularidades que podemos encontrar es para evitar que la gente cuando tenga una necesidad porque se les cayó la casa, se chocaron, tienen un familiar enfermo, tienen unas dificultades económicas grandes, pues ayuden a esa persona a obtener unos recursos donde la persona pueda pagar con una entidad financiera que sea aliada a la compañía. Hoy en día hay cantidad de fondos empresariales, fondos mutuales, una cantidad de pequeñas organizaciones financieras que están destinadas a ayudar al trabajador, al empleado. Entonces, ¿qué tal si usted toma esta particularidad del triángulo del fraude para implementar una oportunidad de mejora y a la vez un control de la compañía? Entonces, hasta ahí teníamos el triángulo del fraude de Donald Crecy, pero muchos profesionales, bueno, entonces antes de que se me olvide, Donald Crecy decía que cuando se combinan esas tres situaciones, cuando una persona está navegando en los tres vértices, sea de oportunidad, justificación o racionalización, o necesidad o presión, la persona va a cometer fraude. Con la experiencia que nosotros hemos tenido en estos años, yo digo que una persona que tenga una necesidad y esté incómodo en la compañía, no esté satisfecho, le hacen la vida cuadritos en la empresa, esa persona, no hay que esperar un tercer elemento en el triángulo del fraude para que esa persona cometa fraude. Está así de cerquita, es un caldo de cultivo. O por ejemplo, una persona con una necesidad inmensa y la empresa tiene laxos controles, caldo de cultivo para cometer fraude. O un control interno flexible, laxo, posiblemente lleno de vacíos, y una persona que está incómoda, está aburrida, no está feliz en la empresa, ahí va a encontrar el caldo de cultivo perfecto. Entonces, mi recomendación es
Y no espere a que las tres cosas se le den en un momento para poder empezar una investigación o un programa de prevención. Piense que con dos situaciones que se presenten de justificación, de necesidad o de oportunidad, con dos combinaciones, dos factores, es la combinación perfecta para poder cometer un fraude. Entonces, después de toda esta teoría, vienen otras personas y dicen, de acuerdo a las investigaciones y a cómo se han venido desarrollando otro tipo de fraudes, consideramos que ya no debe ser un triángulo del fraude, sino que debe ser un pentágono del fraude. Es decir, ya estamos hablando de 5 vértices. Y decimos 5 vértices, pero eso será mucho. Y no, resulta que analizando esta teoría tiene mucho sentido, porque uno de los vértices nuevos, llamémoslo de esa manera, es la capacidad que tiene el perpetrador. En vista de que o sea, en el tiempo que estaba Donald Cressy hablábamos de fraude y abuso organizacional, pero hoy en día ya estamos hablando de fraudes empresariales muchísimo más elaborados. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ya sabemos que fraude es fraude, que lo que se mide es el impacto de las pérdidas económicas. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que está jineteando una caja menor, un petty cash o un fondo para pagarse su transporte diario. Eso es fraude, pero el impacto de las pérdidas es muy distinto a que los miembros de junta directiva estén induciendo al contador a que haga fraude en los estados financieros para mostrar una realidad económica de la compañía totalmente distinta porque quieren entrar en una negociación. ¿Es fraude? Claro que es fraude, pero el impacto de las pérdidas económicas es diferente. Entonces, en vista de que han habido una cantidad de escándalos económicos donde ya no son esos fraudes con unos impactos relativamente pequeños, donde simplemente se cargaban los estados financieros, se le cargaba el PIG y no pasaba algo. No, hoy en día estamos hablando de entramados empresariales, fraude de cuello blanco, pirámides como la de Madoff, donde fueron más de 65 billones de dólares. Es decir, en este momento ya estamos hablando de que el perpetrador tiene una capacidad enorme, enorme de cometer fraude. Entonces, por eso ya del triángulo que veníamos hablando, ya vamos a entrar a la teoría del pentágono. Entonces, se le suma la capacidad. Entonces, ya tenemos gente, los famosos polidiestros, que son contadores, saben de sistemas, saben de costos. Estas personas que tienen una concentración enorme de poder en las empresas, tienen una gran capacidad de cometer fraude. Y si analizamos casos como en Colombia los de Interbolsa, si analizamos casos en Centroamérica donde los fraudes cometidos fueron, los perpetradores eran altamente educados, fueron a la universidad, tenían altos cargos, eso eran ejecutivos de alto turmequé, donde planearon un fraude y por esa capacidad utilizaron toda su inteligencia y todas sus habilidades pues para tumbar a la gente. Entonces, del triángulo pasamos al pentágono. Y el otro vértice que tiene que ver con el ser humano es la forma de actuar. Me refiero a que la persona nunca está contenta con lo que tiene. Hay un tema de adrenalina por estar siempre, digamos, metido en problemas, llamémoslo de esa manera. Hay un ímpetu enorme y la persona siempre quiere más. La persona no está satisfecha con lo que tiene. Siempre quiere poseer, no tiene con 2 carros, quiere 3. No quiere 3, tiene la colección. No quiere un bote, quiere 2.
siempre tiene esa necesidad de aparentarle a los demás que a través de la compra de los activos fijos y de todos sus bienes, tiene un hambre de poder inmesurable. La persona no puede con ella. Entonces, ¿dónde se ve eso? En los fraudes de cuello blanco, en los entramados empresariales, en fraudes cometidos por compañías enormes, como por ejemplo Toshiba, ¿ok? Todo este caso, todo esto que hemos hablado del tema de corrupción, que es el factor común con grandes compañías en Latinoamérica. Entonces, Odebrecht es uno de esos casos. Entonces, ya del triángulo pasamos al pentágono, donde se le suma la capacidad que tiene el perpetrador con el comportamiento y esa hambre de poder y de nunca estar satisfecho con lo que se obtiene queriéndolo tener todo. En Colombia tenemos muchísimos ejemplos, hablo de Colombia porque yo soy colombiana, entonces me acuerdo mucho que cuando estuve dictando unas conferencias en Colombia hace ya un par de años, yo hablaba mucho del tema de los NULE, perdón. Y ellos, por ejemplo, si analizamos de dónde provienen ellos no eran personas pobres, ellos no nacieron en una cuna humilde, ellos siempre tuvieron mucho dinero y estuvieron rodeados de mucho, mucho dinero. Y crecieron y se educaron en las mejores universidades, tanto en Colombia como los que tuvieron la oportunidad de estudiar acá en Estados Unidos. Entonces, yo me acuerdo que tengo una conclusión, yo se las voy a pegar acá, y al final yo decía, ¿para qué tener más? O sea, ¿por qué esa hambre de poder cuando ya todo se tenía? E igualmente con lo que pasó con el tema de Interbolsa. Si se analizan las personas que estuvieron involucradas o están involucradas en este cuento, son personas de alta cuna. Lo que llamamos de alta cuna, personas que nacieron en cunas de oro, donde siempre tuvieron educación, nunca les faltó algo, siempre fueron bollantes en sus familias. Entonces, uno diría, bueno, pensábamos que el fraude solo lo va a cometer una persona que tiene una necesidad. No. Muy posiblemente en la semana entrante vamos a hablar un poquito más del comportamiento del perpetrador, más que de la psicología, es cómo el perpetrador se comporta, cuáles son esas banderas rojas que nos indican que una persona tiene ciertas tendencias, llamémoslo así. Lo vamos a programar para la semana entrante. Gracias a todos por conectarse. Gracias Luis, Yadira. Gracias Yadira por estar aquí. Elizabeth, como siempre, fiel a las cápsulas de Fraude al Desnudo. Carlos, Mario Efraín, Arturo, Quique, Gloria Esperanza, Norca, Santi, Sidonio, Dorian, Luis Enrique, Mónica, Laura, Neiro, Gerardo, Marcos, Felipe, Víctor, Ricardo, Israel, están en mi página personal. Y desde Auditool, muchas gracias a todos los que se conectan, a Roy que se conecta, a Pablo, a Mónica. Sareli dice que qué bueno ayudar a qué buena idea de ayudar a los colaboradores que están en real apuro económico, que las empresas compren esa idea. Es la mejor forma, porque así usted puede controlar que ellos no se embarquen en más préstamos y de alguna manera usted sabe que ellos no le van a robar. O sea, que si usted los ayuda, ellos no van a utilizar los recursos de la compañía. Fabiola desde Guatemala, Mariana, Justo, gracias por todos los saludos, Ernest, Judith, Roy, gracias a todos por conectarse y no se les olvide compartir esta pequeña cápsula que alguien la está necesitando.
les insisto mucho con esto, porque cuando yo empecé con el blog y empecé a hablar en público, uno de los temas que a la gente más le molestaba conversar y hablar era de los scammers y del sweetheart online y de las personas que tienen relaciones virtuales. Eso no tiene nada de malo, pero los adultos tenemos un problema y es que somos muy irresponsables. Sí, chóquele el que le choque, somos súper irresponsables y no nos gusta pedir ayuda porque nos da vergüenza. Entonces encontré una debilidad enorme y es que la gente le encanta las relaciones virtuales, pero no las asume, no asume las consecuencias. Y yo empecé a hablar de este tema y yo dije, bueno, es hora de enseñarle a la gente que no solamente son los scammers, sino que también hay otras cosas que se pueden ayudar. Es por esto que yo les pido que compartan la información. No se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que me dicen gracias, me mandan más fotos de scammers. Tengo una señora, yo no hablo portugués, pero tengo una señora que me traduce, me manda lo que me mandó la información completita del último scammer, todas las fotos, le tomó fotos al teléfono, a los mensajes de WhatsApp, y ella me dice, mire, ¿sabe por qué no caí? Porque usted en algún momento, en el 2016, usted posteó las mismas fotos con otro nombre. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de mensajes que a mí me llegan diciéndome lo mismo. Gracias. El jueves vamos a hablar de un caso muy particular. Yo los invito simplemente a que ustedes sean conscientes de que si ustedes están aceptando gente en su vida, háganlo, pero sean responsables y también cuiden a sus familias. Entonces, por eso yo les pido compartan esta información, porque así como a usted les llega gratis, otra persona la puede estar necesitando. Si no les gusta Facebook porque no lo tienen, bueno, ahí está YouTube, que más puede ser de más impacto en cuanto a social media. A todos, muchas gracias por estar acá. Nos vemos el jueves a la misma hora, a las 7 de la noche, hora Bogotá, Chicago. Costa Rica, San José es las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos por estar acá. Nos vemos pronto. Empezamos a grabar los nuevos cursos con Auditool posiblemente mañana o miércoles. Acuérdense que Auditool ya tiene academia de entrenamiento propia, se llama Audit U. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es crear nuevos cursos para ustedes y estamos tratando de que todo el material se les entregue en forma de matrices para que ustedes las puedan usar en Excel. Entonces, están quedando muy buenos estos cursos, como siempre. Los invito a que pidan la información, a que se afilien, a que inviertan en ustedes. Si ustedes quieren hacer la diferencia, inviertan en usted como ser humano e inviertan en su educación. A todos muchas gracias y nos vemos el jueves. Bendiciones. Hasta pronto.